Recording is on. Bueno, ahí empezó la grabación. Bueno, me estaba olvidando de poner a grabar la clase. Bueno, hablamos de esa primera forma de organizar los datos, ¿sí? Que es la matriz de datos. Y ahí empezamos a conocer. Les contaba que es una tabla, ¿sí? Una tabla que tiene columnas y que tiene filas y que en las columnas están ubicadas las variables, excepto en la primera columna, que va a estar la identificación de cada individuo, y en cada fila va a estar la respuesta de cada individuo para cada variable. Dijimos que la matriz de datos va a tener tantas columnas como variables esté investigando o esté trabajando en investigación, y va a tener tantas filas como individuos o unidades de análisis haya relevado, ¿sí? Así sean un número limitado porque es una muestra, o sea el total de una población porque es un censo, ¿sí? Entonces, en cada fila vamos a tener a cada unidad de análisis con la respuesta que dio para cada una de las variables, ¿sí? Así entonces tenemos que, por ejemplo, en este caso, el individuo 2, se encuentran a lo largo de la fila todas las respuestas para este individuo 2 para las distintas variables que se estudiaron, ¿sí? Así como también en este caso, en la variable y, van a estar todas las respuestas de todos los individuos, ¿sí? Para esta variable. Y vamos a prestar atención a esto porque en base a este puntito, a este recuadro amarillo que estamos viendo, se va a basar gran parte de la clase de hoy. Bueno, trabajamos un ejemplo de matriz de datos, ¿sí? Que lo extrajimos del libro que estamos utilizando para la materia, que se basó en un estudio realizado por los autores de los libros en la Facultad de Humanidades, ¿sí? Bueno, seguimos. Hicimos un ejercicio también, sí, eso fue todo en la clase anterior. Hicimos un ejercicio a partir de 4 encuestas que realizó una aerolínea, ¿sí? A sus clientes respecto a la satisfacción. Posteriormente, empezamos a hablar del análisis de la matriz de datos, ¿sí? Hablamos de que es una primera organización de la información y que facilita el acceso a la información, un acceso rápido a la información. Imagínense estar buscando, si querés saber un dato, el dato del individuo 100, y querés saber cuántos hijos tiene, supongamos que se preguntó eso, y tengo que buscar entre las 100 encuestas, encontrar la encuesta de ese individuo para poder saber cuántos hijos tiene. Así que con la matriz de datos se facilita mucho respecto de esa organización de los datos y facilita encontrar la información que se está buscando, ¿sí? Si bien es para procesar toda esa información que pueda aparecer en una matriz de datos, mentalmente es casi imposible, ¿sí? Y es a partir de ahí en que surgen herramientas para poder estudiar específicamente la información que aparece dentro de esa matriz de datos o información específica de la investigación, ¿sí? Por ejemplo, fijémonos en estas preguntas que se pudo haber hecho el investigador, ¿sí? Que realizó ese estudio, el autor del libro, ¿sí? Unas preguntas que se realizó antes de realizar el estudio, ¿sí? Se preguntó respecto a la edad de sus estudiantes, ¿sí? Si había más mujeres que varones en el curso, si la composición por sexo varía según sea la carrera. Eso es porque en la Facultad de Humanidades la carrera de estadística se dicta para varias carreras, ¿sí? Así como nuestra materia estadística confluye en 3 carreras, ¿sí? Estamos los estudiantes de administración de empresas, de recursos humanos y de comercio exterior, ¿sí? Bueno, en su mayoría se trataba de alumnos ingresantes porque se plantea como una materia primer año, ¿sí? Y se realizaron y así se siguió haciendo preguntas estos investigadores. Bueno, es así como cuando empezamos a analizar esas preguntas, podemos ver que hay preguntas que estudian solamente a una variable, ¿sí? Es así como la pregunta 1, la 2, la 4, la 5, la 6 del listado anterior, que recién les mostraba. Hay preguntas que relacionan 2 variables, ¿sí? Por ejemplo, las preguntas 3 y 7, ¿se recuerdan que recién leía si
cómo era la composición por sexo según las carreras, ¿sí? Y hay otras preguntas que relacionan a más variables, ¿sí? Como por ser la pregunta 8, relacionan en este caso a tres variables o más. Bueno, entonces, para poder buscar respuesta a esas preguntas, ¿sí? Es importante, como les decía, el tipo de análisis que se va a realizar, ¿sí? Si se está estudiando una variable, dos variables a la vez, tres variables o más, ¿sí? Entonces, si se estudia una sola variable, la pregunta relaciona una sola variable, por ejemplo, ¿hay más varones que mujeres en estadística 1 del INCADE en el año 2020? Y bueno, es una pregunta que analiza solamente una variable, ¿sí? La variable sexo. Ahora, si pongamos, entonces, en este caso va a ser un estudio univariado. Ahora, por otro lado, si hacemos una pregunta que involucre a dos variables o más, así como ser, ¿de qué carrera, sí? ¿Qué carrera de las que tiene estadística hay más varones? ¿O en qué carrera de las que cursa estadística hay más varones? ¿Sí? En ese caso estamos estudiando a dos variables, una que es el sexo y la otra es la edad. Y después, por último, tenemos preguntas, o cuando se trabaje con tres o más variables, se llama un estudio multivariado, ¿sí? Bueno, nosotros a partir de este momento, hasta llegar a la unidad 4, vamos a trabajar un análisis univariado, ¿sí? Todas preguntas que respondan a una sola variable para ir entrando en agilidad, digamos, para ir agilizando nuestra cabeza respecto a la estadística y las herramientas que nos ofrece para analizar nuestras investigaciones, ¿sí? Después, para poder seguir sacando información, sacándole el jugo a esa matriz de datos, vamos a tener que también tener muy en claro, y por eso por ahí antes del primer parcial fui muy pesado con el tema de estudiar cuál es la unidad de análisis, cuál es la población, ¿sí? Cuál es la variable que se está estudiando y qué tipo es, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esto nos va a determinar también qué tipo de herramientas vamos a poder usar para ese estudio univariado o bivariado, ¿sí? Bueno, hasta acá va más o menos repaso respecto la clase anterior, ¿sí? Bueno, entonces arrancamos con todo, con lo que es el tema que nos reúne hoy. Bueno, de acuerdo como ya estuve anticipando, vamos a estudiar hasta la unidad 4 todo lo relacionado a el análisis univariado, o sea, estudiar una variable a la vez, poder responder preguntas que una sola variable puede responder. Bueno, y una de las herramientas que se utilizan para poder trabajar con este análisis univariado son las distribuciones de frecuencia. Estas son un primer resumen de datos que nos permiten dar una idea de cada una de las características consideradas, ¿sí? Podemos, a través de esto también, construir nuevas clasificaciones y evaluar la posibilidad de aplicar determinadas herramientas para el análisis. También nos permite reformularnos preguntas y plantear nuevas preguntas, siempre y cuando estemos realizando una investigación, ¿sí? Bueno, la construcción de una distribución de frecuencias es un procedimiento sencillo, ¿sí? Consiste, fíjense en esto, es muy fácil, consiste en contar el número de veces que se repite cada valor de la variable, ya sea la variable cualitativa, ¿sí? O sea, categórica, o sea, numérica. En el conjunto de todas las observaciones, o sea, a lo largo de todos los individuos que me respondieron la encuesta o el censo, ¿sí? A todos, me voy a fijar en qué respondió cada uno, ¿sí? Y voy a contar cuántas veces aparece cada valor, ¿sí? ¿Cómo me explico? Ahora les cuento, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Volvamos a ese ejemplo del profesor de la Facultad de Humanidades. Respecto a la variable sexo de los estudiantes de estadística, ¿sí?
A ver, y acá creo que le va a poder ir quedando un poquito más claro respecto a qué significa el valor de la variable, que es algo que vi bastante confusión en los parciales, ¿sí? Por ejemplo, si consideramos la variable sexo de los estudiantes de estadística, contamos el número de veces que se presenta el valor varón y el valor mujer en el conjunto de los 139 individuos, ¿sí? Recuerdan que el estudio este que se realizó en el libro habla de una muestra de 139 estudiantes. Bueno, entonces, si tenemos la variable sexo, ¿sí? O sea, si tenemos la variable sexo, los valores para la variable sexo van a ser varón y mujer, o puede ser también otro sinónimo, masculino, femenino, ¿sí? Bueno, es así que entonces voy a contar a lo largo de los 139 individuos que respondieron la encuesta, voy a contar cuántas veces aparece varón y cuántas veces aparece mujer, ¿sí? Eso es lo que estábamos denominando recién una distribución de frecuencias. Entonces, en esta investigación arrojó como resultado que aparece 30 veces el valor varón y aparece 109 veces la categoría mujer, ¿sí? Bueno, este es el número de repeticiones que corresponde a cada valor de la variable y recibe el nombre de frecuencia absoluta, ¿sí? Ahora vamos a pasar a definir qué es la frecuencia absoluta, ¿sí? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un mismo valor. En el ejemplo anterior sería sexo, de la variable sexo sería, por ejemplo, varón. Es el número de veces que se repite un mismo valor de la variable, o sea, una misma categoría, si se trata de una categórica, un mismo número, si la variable es numérica, en el conjunto de los n, ¿sí? O sea, todos los individuos observados, ¿sí? Entonces, vamos, si tienen alguna pregunta, por favor, me hablan, ¿sí? Bueno, seguimos. Entonces, es el número de veces que se repite un mismo valor de la variable. En el caso anterior, en el ejemplo anterior, sería de la variable sexo, las veces totales que se repite el valor varón o las veces totales que se repite el valor mujer, ¿sí? Pasamos a lo siguiente. Entonces, distribución de frecuencias. ¿Qué es? ¿Sí? Ya tuvimos hablamos recién de que era una frecuencia absoluta y ahora vamos a hablar de una distribución de frecuencias, ¿sí? Y dice que consiste que en un arreglo. ¿Qué quiere decir arreglo? Arreglo es ordenar, ¿sí? Consiste en un arreglo o en un ordenamiento, ¿sí? En el cual se presentan los valores de la variable y las frecuencias absolutas para cada una de ellas, ¿sí? Y acá viene una condición muy importante, ¿sí? La frecuencia, la suma de todas las frecuencias absolutas tiene que ser igual al total de individuos observados, ¿sí? Y acá abajo les dejo una formulita, ¿sí? De cómo se representaría simbólicamente esta definición, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo ahora de esto. En el ejemplo, sigamos con el ejemplo del sexo, ¿sí? De los estudiantes. La frecuencia o sí, la frecuencia absoluta para varón es 30, la frecuencia absoluta para mujeres es 109. Si sumamos estas dos frecuencias absolutas, 30 más 109, nos tiene que dar el total de individuos observados. Y efectivamente la cantidad de individuos observados eran 139. Eso implica que está bien hecho el proceso de ese arreglo de frecuencias, ¿sí? Bueno, y ahí lo que es arreglo de frecuencia, esta herramienta sirve tanto para variables categóricas como para variables numéricas, ¿sí? Y es una tabla que se arma y que también sirve para realizar gráficos. Muy bien. Seguimos. Vamos a ver cómo podemos ahora
resumir, ¿sí?, una variable categórica, ¿sí? Vamos primero a estudiar el recurso numérico y es directamente relacionado con lo que veníamos hablando recién, ¿sí? Vamos a trabajar primero con un arreglo de frecuencias. Dice ahora, como hemos señalado, la variable sexo del ejemplo de los estudiantes de estadística tiene dos valores posibles, varones y mujeres. Para computar las frecuencias absolutas que le corresponden a cada una de estas categorías, realizamos un conteo del número de mujeres, ¿sí? Contamos cuántas mujeres hay en el curso o contamos en las encuestas cuántos respondieron con el valor mujer para la variable sexo. Y lo mismo hacemos con el número de varones, ¿sí? Así obtenemos 109 mujeres, 30 varones. Y si lo sumamos, obtenemos un total de 139 individuos, que son el total de los individuos estudiados. Perfecto. Entonces pasamos a realizar una simple tablita, ¿sí? Esta es una distribución o un arreglo de frecuencias. Este es un ejemplo de ello, ¿sí? Donde tenemos, en primer lugar, una tablita con dos columnas. ¿Por qué dos columnas? Porque estamos hablando solamente de una variable, entonces va a tener dos columnas, ¿sí? En la parte de arriba, ¿sí?, de la columna, en el vértice superior izquierdo, va a ir el nombre de la variable. En este caso va a ser la variable sexo, ¿sí? Enfrente del nombre de la variable va a ir solamente, digamos, un indicador de qué se va a presentar en esa columna, que van a ser los valores absolutos, ¿sí?, para cada valor de la variable. Entonces, debajo del nombre de la variable van a ir enumerados los distintos valores que aparecen a lo largo de la variable. En este caso, la variable sexo, como ya lo venimos repitiendo, los valores que admite son varón y mujer, ¿sí?, para los objetivos de este estudio. Entonces, y enfrente a cada categoría, a cada valor, ¿sí?, vamos a ver que están los valores, ¿sí?, o las frecuencias absolutas para cada uno de estos valores. Así tenemos que para el valor varón hay 30, ¿sí?, 30 individuos que responden ser varones, y hay 109 individuos que responden ser mujeres, ¿sí? Estas son las frecuencias absolutas. Cada número implica un total de observaciones, 30 observaciones masculinas, 109 observaciones femeninas. ¿Sí? Por último, en la última fila vamos a encontrar la fila de los totales, ¿sí? Y ahí se va a realizar una simple suma que va a totalizar la cantidad de estudiantes observados. Si ven, 30 más 109 es igual a los 139 individuos observados, ¿sí? ¿Se va comprendiendo hasta el momento? Sí, profe. Bueno, si voy muy rápido, me frenan y preguntan, por favor, algo que no estén entendiendo. Recuerden que este video, o sea, esta charla, esta clase se está grabando y va a servir también después para su repaso, ¿sí? Así que bueno, continuamos. Bueno, el texto abajo vuelve a decir lo que ya estuve diciendo. En la tabla anterior se resume la columna sexo. Bueno, dice columna sexo porque se extrajo, ¿sí?, de la matriz de datos. Es justamente eso. Extraigo de la matriz de datos una de las variables. Recuerdan que cada variable está ubicada en una columna, ¿sí? Y los transformo de tal modo que al estudiar toda esa columna, observé que solamente aparecen dos valores. Para la columna sexo o variable sexo aparecen dos valores, y los organicé en una tabla. Conté cuántas veces aparece el valor varón y cuántas veces aparece el valor mujer, ¿sí? En este caso, en vez de tener una sola columna de 139 filas, fíjense que tengo tan solo una tablita que resuma esa columna en 3 filas, ¿sí? Una fila para el valor varón, una fila para el valor mujer, ¿sí?, y una fila donde me indica el total, ¿sí? Y entonces, con este sencillo trabajo, conseguimos resumir de gran manera
esa columna o esa variable sexo, ¿sí? A esta forma de resumir la vamos a llamar tabla de distribuciones de frecuencias, ¿sí? Como pueden observar, tenemos cómo se distribuyen, ¿sí? Si ven las flechitas, cómo se distribuyen cada una de los valores o con qué frecuencia aparece cada uno de estos valores, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas hasta acá, seguimos. Bueno, como dije al principio, hay distintas herramientas para resumir o para poder mostrar la información de las investigaciones. Una era el recurso numérico, que es el que tuvimos anteriormente, ¿sí? A través de esta tabla de distribución de frecuencias. Ahora vamos a conocer el recurso gráfico, ¿sí? Recomendado para este tipo de variables. Recuerden que estamos trabajando, ¿sí? Variables categóricas, ¿sí? Variables categóricas. Estos recursos pueden utilizarse para categóricas tanto nominales como ordinales, ¿sí? Bueno, seguimos. Recurso gráfico, porque además de poder mostrar la información en tablas o solamente en números, podemos también mostrarla en gráficos. Los gráficos tienen un gran potencial de causar impacto en el que lee la información, ¿sí? De mostrar muchas veces la magnitud de la que se trata el resumen de información, ¿sí? Entonces, para este tipo de variables, recuerden, categóricas ordinales y categóricas nominales, existen dos tipos de gráficos recomendados, ¿sí? El gráfico de barras, ¿sí? Y el gráfico de sectores o torta. Pueden llegar a escuchar también un gráfico de torta, ¿sí? Y el gráfico de barras, que también puede llegar a ser un gráfico de columnas, cumple casi la misma función. Y pasemos a resumir la misma tabla que les presenté anteriormente, ¿sí? Cómo se vería en un gráfico, ¿sí? En un gráfico de barras. Es la misma información. ¿Qué se observa en este gráfico? ¿Sí? En el eje horizontal, como ven, el eje horizontal, ¿sí? El que está acostadito, el eje X o abscisas, como lo quieran llamar, en ese eje no vamos a tener valores numéricos, ¿sí? Vamos a tener como valores las categorías que aparecen en la variable, ¿sí? ¿Qué categorías aparecían? Varón y la categoría mujer, ¿sí? Por otro lado, van a observar que cada columna se construye sobre cada valor, ¿sí? Y es así como cada columna va a tener la... Ah, perdón, estoy olvidando un pasito antes. Antes de hablar de la altura de la columna, vamos a hablar de qué hay en el eje de ordenadas o en el eje Y o Y, o el nombre que prefieran, o no el que prefieran, sino como lo conozcan, ¿sí? En ese eje, el de ordenadas, o el Y o el I, vamos a encontrar las frecuencias absolutas, ¿sí? Que van a ir en lo posible, siempre desde el 0 al máximo que necesitemos para poder representar. En este caso, el valor máximo para cada una de las categorías es el de mujer, que llega a 109. Así que el gráfico se hizo un poquitito más que 109 y se llegó hasta 120, ¿sí? 120 frecuencia absoluta, que sería también serían la posibilidad de anotar hasta 120 estudiantes, ¿sí? Bueno, pero no se mareen con esto. Bueno, por otro lado, pueden observar que las variables, que cada una de las columnas son igual de anchas, ¿sí? Las dos son igual de anchas. Esto es un requisito para armar este tipo de gráfico, ¿sí? Y van a observar también que la altura de cada una de estas columnas o barras corresponde a la cantidad o la frecuencia absoluta, ¿sí? Para cada uno de los valores. Si nos paramos
a ver si pueden, si siguen la flechita, el cursor, la flechita blanca, si nos paramos sobre la altura de la columna varón, ¿sí? Estoy indicando ahora, y nos corremos lentamente hacia el eje, al eje Y, vamos a ver que está ubicada en el medio de los valores 20 y 40, o sea, en el 30. Efectivamente tenemos 30, ¿sí?, varones para esta investigación son 30 varones, ¿sí? Para la otra columna, el valor mujer, vamos a ver que está ubicada la altura casi en el medio de 100 y 120, o sea, casi en el medio de 110, un poquitito más abajo, porque si bien lo recuerdan, teníamos 109 mujeres, ¿sí? Entonces, esta columna indica el valor 109. Bien. ¿Vamos comprendiendo hasta ahí? Un recurso gráfico y un recurso numérico para representar las variables categóricas, ¿sí? En este caso, el ejemplo era de una categórica nominal, pero también son admisibles estos tipos de resumen de información, ¿sí?, para las variables categóricas ordinales, ¿sí? Bien, les había comentado que dos tipos de gráficos podemos usar, ¿sí? Ya les mostré el de barra y ahora estamos hablando del gráfico de torta o el de sectores, ¿sí? Los dos nombres son admisibles. ¿Y eso qué significa? Este tipo de gráfico divide una circunferencia en proporciones donde cada una de ellas representa una categoría de la variable, ¿sí? Cada sector es una categoría de la variable. Acá podemos ver en el gráfico, hay dos sectores, un sector celeste para el valor varón de la variable sexo y un sector rosa, ¿sí?, para el valor mujer de la variable sexo. El tamaño de cada uno de esos sectores es proporcional a la frecuencia absoluta de esa categoría, ¿sí? Y el círculo, ¿sí?, tal vez se acuerdan de matemáticas, del cuatrimestre anterior o del secundario, y el círculo este representa el total, la totalidad, ¿sí? Cuando estudiaban fracciones, bueno, este círculo representa la totalidad. A simple vista, estos gráficos construidos nos permiten captar rápidamente la desigual distribución que hay respecto al sexo de los estudiantes de estadística. Esta característica de las herramientas gráficas nos hacen que las mismas sean apropiadas como un recurso, ¿sí?, de análisis de los datos y como una forma efectiva de presentar y comunicar los resultados. ¿Vieron lo que les decía hoy? Que además de ser un resumen, el gráfico sirve para impactar también a la vista del que está leyendo la información. Bueno, seguimos. Ya estamos llegando al final de la clase. Hoy la clase va a ser cortita y ya estamos casi en el final. Bueno, variables numéricas, ¿sí? Cuando se construyen distribuciones de frecuencias, ¿sí? ¿Recuerdan el concepto de distribuciones de frecuencias? Bueno, para variables cuantitativas, los recursos numéricos y gráficos difieren según las mismas, ¿sí?, según las mismas presenten pocos o muchos valores diferentes, ¿sí? Repasamos. Entonces, si se construye una distribución de frecuencias para una variable cuantitativa o numérica, ¿sí?, pero vi que compañeros utilizan el término cuantitativo, otros utilizan el término numérico. Bueno, los dos son términos aceptados para nombrar a las variables numéricas, ¿sí? Bueno, esta distinción entre las variables numéricas es al único efecto de poder destacar las particularidades de las técnicas que se utilizan en uno y otro caso. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo si mi variable numérica tiene muchos o pocos valores, voy a utilizar determinadas herramientas, ¿sí? También de vuelta pueden ser herramientas gráficas o numéricas, pero que vuelven a diferir de acuerdo si son variables con muchos valores o con pocos valores, ¿sí? Variables numéricas estamos hablando. Pasamos. Vamos a hablar primero de las variables numéricas con pocos valores diferentes. Y la clase que viene vamos a arrancar
con las variables numéricas con muchos valores diferentes. Bueno, por ahora empezamos con las de pocos valores diferentes, ¿sí? Y el recurso numérico. Y acá vamos a utilizar una herramienta que ya conocemos, que acabamos de hablar, ¿sí? Vamos a utilizar de vuelta una distribución de frecuencias, ¿sí? Una tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Acá nos dice el texto. En el caso de una variable numérica, el criterio para resumir los datos en una tabla de frecuencias es esencialmente el mismo, ¿sí? A cada valor diferente que toma la variable se le asigna un número de individuos que presentan ese valor, o sea, la frecuencia absoluta, ¿sí? Lo que ya habíamos hablado en las variables categóricas. Es prácticamente la misma herramienta. Bueno, y aquí haremos algo que se denomina un arreglo de frecuencias, ¿sí? Es una tabla en la que se presentan ordenados por magnitud creciente o decreciente los valores, ¿sí? Dice los valores individuales, pero en realidad es cada uno de los valores observados de la variable en estudio y sus correspondientes frecuencias, ¿sí? Bueno, si se quedan en algo, voy muy rápido, me hablan, por favor. Bueno, ¿qué limitaciones tiene este arreglo de frecuencia? Sí, solo tiene sentido en el caso de variables discretas, ¿sí? ¿Por qué? Porque suelen tener pocos valores las variables discretas, ¿sí? Variables discretas, recuerden, sí, es un tipo de las variables numéricas discretas, es un tipo de variables, ¿sí? Bueno, cuando la variable presenta pocos valores diferentes, ¿sí? Al igual que la variable, porque para las variables categóricas se logra un resumen de los datos originales y sin perder información. ¿Sí? Vamos a pasar a un ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá nos dice, esta restricción para construir un arreglo de frecuencias se cumple en pocas variables. ¿Sí? Por ejemplo, el número de hijos. Supongamos que una persona puede llegar a tener como máximo 22 hijos, sobre todo una mujer. 20 hijos, 10 hijos. ¿Sí? Cuentan las historias de los abuelos que antes las familias eran muy numerosas, y bueno, pero ¿cuánto fue el número más atípico de hijos, el máximo? 15, 18 hijos, supongamos. Por ejemplo, también la cantidad de televisores que hay en la casa. Al menos que seas un técnico en reparación de televisores, va a ser limitado el número de televisores que tengas en tu casa. Ya sea 1, 2, 3, 4, pero tal vez que eso sea el número máximo, ¿sí? O también puede ser el número de tarjetas de crédito que tiene una persona, ¿sí? Yo, por ejemplo, tarjeta de crédito tengo 2. Y eso es todo. A ver, algunos pueden llegar a tener un poco más. Pero bueno, eso ya... Pero ya es un número limitado, ¿no? Difícilmente aparezca alguien que tenga 100 tarjetas de crédito, ¿sí? Supongamos que como máximo pueden llegar a tener 10. Bueno, en el ejemplo que venimos desarrollando, ¿sí? En el de los estudiantes de humanidades, la variable cantidad de horas diarias, y acá le hago una excepción, ¿sí? ¿Por qué? Hasta el momento les había comentado a ustedes que la variable de tiempo, ¿sí? Por lo general para medirlo, la tratamos como variables categóricas, variables numéricas continuas, ¿sí? Pero en este caso, ¿sí? Porque el criterio del investigador fue usar la variable horas que mira TV y considerarla como hora completa, ¿sí? Desarrolló lo que es la consideró como una variable numérica discreta, ¿sí? Porque se concentró en la hora entera. Así, por ejemplo, si le preguntaba a un estudiante, ¿cuántas horas de TV mirás por día? Y el estudiante le respondió, y miro media hora por día. Bueno, como no llegaba a la unidad, o sea, a completar una hora de mirar tele, el investigador no le asignó media hora, le asignó 0 horas. Para el investigador, mira 0 horas, ¿sí? Así como si un estudiante le dijo que mira 1 hora, u otro le dijo que mira 1 hora 45, o 1 hora y media, que es lo que dura un partido de fútbol, ¿sí?
el investigador decidió asignar que ese estudiante mira tele 1 hora, ¿sí? Es así que entonces el investigador pudo, con la variable de horas que mira TV cada estudiante, armar esta tabla, ¿sí? A ver, ¿alguien se anima a contarme qué ve en esta tabla? ¿Nadie? Bueno, vamos entonces, ¿sí? Voy yo. Si Profe, tienen... Diga. el total de las horas que están, que ven ahora los estudiantes. Ajá. ¿Dónde está eso? Sos Germán, ¿no es cierto? No, Juan Cruz. Juan, perdón. Juan, contame, sí. ¿Dónde están las horas? En el lado izquierdo. Perfecto, muy bien. ¿Y qué sería lo que está arriba? Arriba ahí de cada una de las horas. ¿Viste que está 0, 1, 2, 3? ¿Qué es ese texto que está arriba? ¿Cómo, profe? No entendí la pregunta. ¿Viste en el vértice superior izquierdo de Ajá. la tablita? Sí, sí. Dice horas de TV. Ajá. ¿Sí? ¿Qué es eso? Y este cuadro nos está diciendo, por ejemplo, que... No te centres ahora en qué nos dice el cuadro, Los sino diferentes valores, profe. Las variables. va por ahí. Es el nombre de la variable. ¿Sí? Ajá. ¿Ok? Bien, Juan, estamos yendo, ¿sí? Es el nombre de la variable. Para empezar, siempre tenemos que ver eso, ¿sí? El nombre de la variable. Arriba de la tabla, si bien está el título, ¿sí? Pero en esa esquina, ¿sí? Está el nombre de la variable. Y debajo está cada uno de los valores de esa variable. ¿Qué quiere decir? Que pudimos ver que los estudiantes, qué valores aparecen a lo largo de la variable horas de TV que miran los estudiantes, y apareció los estudiantes que miran 0 horas, hay estudiantes que miran 1 hora de TV por día, otros que miran 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar al valor de que hay estudiantes que miran 8 horas de tele por día. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo ahí? Juan, ¿me seguís? Sí, profe, sí, sí. Dale, perfecto. Y del otro lado, en la otra columna, ¿qué apareció? ¿Un tipo de variable? No. A ver, ¿quién da más? El número de estudiantes Bien. que Sí. mira tal hora. Determinada hora. Exactamente. Supongamos justo ese ejemplo que está resaltado, ¿sí? Ahí. Claro, que dice 18 estudiantes miran 3 horas diarias la tele. Pero perfecto, me encanta. Muy bien. Exactamente esa es la lectura. Hay 18 estudiantes que miran 3 horas de tele por día. ¿Sí? A ver, y si les pregunto, ¿cuántos estudiantes miran 1 hora de tele por día? ¿Qué me respondes, Juan? 26. 26. Perfecto, muy bien. Estamos avanzando a pasos agigantados. Es entonces así que vamos comprendiendo, ¿sí? De que entonces tenemos en el sector izquierdo de la tabla cada uno de los valores que aparecen para la variable, ¿sí? Para la variable hora de TV, y en la columna al lado, la de la derecha, se me lengua la traba, perdón, en la de la derecha tenemos la cantidad de estudiantes para cada uno de estos valores. Y si se fijan, si sumamos el total de estudiantes que aparecen allí en la columna derecha, ¿sí? Te da 139. Nos suma 139, exactamente. Y es así que completa el total de estudiantes que fueron estudiados. ¿Sí? ¿Se comprende eso? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, ahora sí, Juan, o tus demás compañeros también, si quieren participar. ¿Qué otras cosas pueden observar de esa tabla? Por ejemplo, ¿son muchos o son pocos los
los estudiantes que miran 5 horas o más de tele, o sea, entre los que miran 5, 6, 7 y 8 horas de tele, ¿son muchos o son pocos comparado al resto? Son Claro, pocos. de 5 a 0 son mucho más que de 5 a 8 horas. Eso, muy bien, exactamente. ¿Sí? Hay una mayor concentración de alumnos que miran menos horas de tele. Ok. Seguimos. Y acá, bueno, le dejé en texto una pequeña lectura de lo que charlamos ahora con ustedes, ¿sí? Fíjense que dice que mayoritariamente los alumnos miran como máximo 2 horas de tele, ¿sí? Son 100 estudiantes que miran 2 horas de tele. Fíjense si sumamos los 49 estudiantes que miran 2 horas, los 26 estudiantes que miran 1 hora y los 25 estudiantes que miran 0 horas, sumamos 100, de un total de 139 estudiantes. A partir de ahí, supongamos, la pregunta que recién le hice, ¿cuántos son los estudiantes que miran de 5 o más, 5 horas o más? Y son solamente 8. Fíjense que son 5 que miran 5, 2 que miran 6 y 1 que mira 8. Nadie mira 7 horas, ¿sí? Nos suma, ¿cuánto? 8 estudiantes. Y el resto, que mira entre 3 y 4 horas, bueno, son 21, ¿puede ser? 8, no. Ay, que soy malo para la matemática así rápida. Bueno, 31. 31, ahí está. Gracias. Bien, ¿sí? ¿Vamos comprendiendo hasta ahí? Bueno, y acá un aviso importante para el uso de esta herramienta, ¿sí? Que siempre que... de ver cómo varía la información, ¿sí? ¿Vieron? La variabilidad viene a ser cómo cambian, ¿sí? O qué tan diferentes son los valores o seríamos las frecuencias que aparecen para cada uno de los valores, ¿sí? Eso es más que nada la variabilidad. Y por eso es esta lectura que estuvimos practicando recién, que no solamente la lectura de una tabla se quede en cuántos estudiantes miran 0 horas, ¿sí? Sino que podamos leer esa tabla y sacar información importante para nosotros, como por ejemplo lo que recién hicimos, de ver cuál es la mayoría, qué conducta tiene la mayoría de los estudiantes. Y vimos que 100, que es mucho más del 60%, casi el 70% de los alumnos, miran 2 horas de tele como mucho, ¿sí? Y así hay poquísimos estudiantes que miran 8 horas, ¿sí? En este caso era 1. Por eso es muy importante poder hacer, cuando nos enfrentamos a estas tablas, poder hacer ese tipo de lectura, así que incluya, que nos brinde la mayor información posible, ¿tá? No necesariamente decir, bueno, 26 alumnos miran 0 horas, 25 alumnas miran 1 hora, 49 alumnos miran y así, ¿sí? No uno por uno, sino poder integrar también esos valores al momento de explicar qué estábamos viendo en esas tablas, ¿sí? Bueno, y eso es algo muy importante y es lo que vamos a tratar de lograr cuando terminemos estadística, ¿sí? De poder explicar eso, qué vemos, ¿sí? ¿Qué vemos cuando vemos una tabla o un gráfico y poder llenarlo de información posible a través de una simple mirada. Bueno, recurso gráfico. Ahora, esta tabla que vimos, ¿sí? También se la puede representar en forma gráfica. A diferencia, ¿sí? De las variables categóricas, ¿sí? Que usábamos un gráfico que se denominaba columnas, acá hay un gráfico que es parecido, pero que se llama gráfico de bastones, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar cómo es. Este es un gráfico de bastones, ¿sí? Si pueden ver, parecen columnas, pero ¿por qué no llegan a ser columnas? Es más, discúlpenme, el gráfico este lo hice en Excel, ¿sí? Si van al libro, van a ver que este gráfico en realidad es más, cada una de esas barras, bastones que aparecen son más delgados. Bueno, esa es la idea, pero Excel, lo máximo que me permite construir es así de finas cada una de las barras, y bueno, cada una de estas barras van a ser bastones, ¿sí? A diferencia de por ahí el gráfico que veíamos en el gráfico de barras que vimos en las variables categóricas, van a ver que estas son barras mucho más delgadas.
Lo ideal sería poder armar barras delgadísimas, casi como una línea solamente. Pero bueno, esta es la limitación que me da Excel para armar un gráfico de bastones. ¿Y qué vemos en este gráfico de bastones? ¿Sí? En el eje de las X o de ordenadas, ¿sí? O el eje horizontal, van a estar cada uno o cada una de los valores que aparecen en la variable, ¿sí? En este caso van a aparecer cada una de las horas que los estudiantes dijeron que miran tele, ¿sí? Por día. Así tenemos que miran 0 horas, 1 hora, 2 horas, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar a la hora 8. ¿Sí? Es en el eje de abscisas, de X o horizontal. En el otro eje, ¿sí? Vamos a tener de vuelta, ¿sí? Las frecuencias absolutas, otro término que vamos a manejar mucho, vamos a recordar cada rato, las frecuencias absolutas, ¿sí? Ahí nos dice el nombre del eje, cantidad de estudiantes, que es el eje Y, o el eje de ordenadas, o el eje vertical, como quieran llamarlo, ¿sí? Y en cada uno de ese van a estar, como le decía recién, las frecuencias absolutas, por lo cual, para cada uno de los valores de la variable, va a tener la altura determinada para cada, eh, para cada frecuencia absoluta que se explique. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense el valor 2, llega hasta casi la línea de 50. ¿Sí? ¿Recuerdan cuánto era el valor 2? 2 horas de TV. ¿Cuántos estudiantes miraban 2 horas de TV? 49. 49, exactamente. Entonces, la columnita o el bastón para los estudiantes que miran 2 horas de TV va a llegar hasta la altura del 49, ¿sí? Así lo mismo para los que miran 0 horas, que llegaban a 25, ¿sí? Los que miran 1 hora, que eran 26, y así sucesivamente. Fíjense que los que miraban 7 horas, no había nadie, ¿sí? Así que básicamente no existe esa columna, ¿sí? Pero está ahí el valor. Y también aparece el valor 8 que nos dijo un alumno que miraba 8 horas, ¿sí? Bueno, y acá, ¿qué nos permite observar este gráfico? Nos permite observar fácilmente cosas que en la tabla, por ahí, tenés que mirar detenidamente. Acá rápidamente ves el gráfico y te llama la atención esa barra alta, ¿sí? Ese bastón más alto. ¿Qué es ese bastón? Y bueno, nos dice que hay 49 estudiantes, o casi 50 estudiantes, que miran 2 horas de tele diaria, ¿sí? Y también nos permiten observar respecto a la concentración. Vean que los valores más altos están acá, justamente, del 2 hacia el 0, ¿sí? Y después la menor concentración de estudiantes están del 3 hacia el 8, ¿sí? Eso también es algo que después vamos a seguir avanzando y vamos a denominarlo variabilidad, a ver cómo cambian, cómo varían esos valores a lo largo de la variable, ¿sí? Y bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy, ¿sí? Les dejo una pequeña tarea, ¿sí? La voy a subir al aula virtual, el PowerPoint ya está todavía no está subido el PowerPoint al aula virtual, pero ya lo subo, y les voy a habilitar la tarea para realizar. Las consignas van a estar bien desarrolladas ahí en el aula virtual. Pero, si quieren, ya les doy un repaso de qué se trata, y bueno, muchas gracias, hasta la próxima. Les voy a dar un repaso de qué se trata cada una de esas actividades, ¿sí? A ver, creo que seguimos compartiendo pantalla. Ahí está. Dejar de compartir y voy a ir a buscar la actividad para mostrarles, ¿sí? Está en la página 168, creo, a ver. Vamos a ver, esto es la actividad pasada, acá está, sí. En la página 168 del libro van a encontrar la actividad número 2, ¿sí? Y en la página 169 van a encontrar la actividad número 3. ¿Está? Está la actividad y la consigna. ¿Quieren alguno leer y repasar la consigna para ver qué hay que hacer? ¿O creen que se van a arreglar bien leyendo acá a partir del libro?
Como quieran, profe. Se puede leer y razonar de última. Bueno, dale, así vamos, más o menos van un cachito orientados para enfrentarse a la tarea. Les cuento, no es difícil, no es difícil, pero es para ir repasando lo que vimos hoy, ¿sí? Básicamente es eso. Bueno, en la actividad 2 nos dice el enunciado. Durante el primer semestre de 2000, el movimiento internacional de pasajeros extranjeros que llegaron a la ciudad de Buenos Aires, a ver, ¿qué desubicado? No le estaba compartiendo la pantalla, ahí va. Comparto la pantalla, ahí está. ¿La ven? Sí, profe. Bueno, perfecto. Sí, profe. Actividad número 2, en la página 168 del libro de Simonetti, ¿sí? Simonetti, Aguirre y Niño, que les dejé. ¿Sí? Nos dice la actividad 2. Durante el primer semestre de 2000, el movimiento internacional de pasajeros extranjeros que llegaron a la ciudad de Buenos Aires por los aeropuertos Jorge Newbery y Ezeiza y el puerto de Buenos Aires totalizó 1.934.854 personas. Estos extranjeros que ingresaron al país estaban conformados por, y ahí prestan atención, ¿sí? 959.688 turistas procedentes de países del Mercosur, 205.095 chilenos, 162.528 provenientes del resto de América Latina, ¿sí? 274.749 de Estados Unidos y Canadá, 286.358 de Europa, y el resto de pasajeros provienen de otros países. Acá van a tener que poner en práctica uno de los conceptos que estuvimos hablando hoy, ¿sí? Abajo les dice, basándose en esa información, ¿sí? Lo que está subrayado, basándose en esa información del texto anterior, construir la tabla de distribuciones de frecuencia que resuma estos datos y el gráfico que considere más apropiado para presentar el aporte turístico de diferentes países o regiones. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Vamos a armar primero una tabla, ¿sí? Como les mostraba hoy, que tiene una tablita de 2 columnas. La variable que vamos a estudiar va a ser punto suspensivo. Ustedes van a poner el nombre a la variable, ¿sí? A ver si más o menos le vamos aproximando el nombre de la variable, el nombre correcto de la variable. ¿Qué puede ser? ¿Movimiento internacional de pasajeros o movimiento de turistas que llegaron a Buenos Aires? Turistas que llegaron a Buenos Aires puede ser el nombre de la variable, ¿sí? Y ahí van a tener que definir, ¿sí? Recuerden que ya nos da acá el total, ¿sí? ¿Cuánto fue el total de turistas que llegó? ¿Por qué es importante este número? Ahora se van a dar cuenta. Y ahí nos clasifica ese total, ¿sí? En cuántos son del Mercosur, ¿sí? Mercosur, que sería Brasil, Paraguay y Uruguay, ¿sí? ¿Cuántos son chilenos? ¿Sí? Para ese momento, en el 2000, Chile todavía no formaba parte del Mercosur. Es más, creo que todavía ahora forma parte del Mercosur, pero en una categoría especial. A ver, los de comercio exterior capaz saben mejor que yo esto, ¿sí? Bueno, de chilenos, y después hay un cierto número para América Latina. Hay otro número que es para Estados Unidos y Canadá, y otro de Europa. Y después aparece una categoría, ¿sí? Pasajeros que provienen de otros países. Y acá es donde es importante el total. ¿Por qué? Para otros países no nos dice, ¿sí? Y acá ustedes van a tener que hacer un ejercicio de encontrar el valor exacto para la cantidad de turistas o pasajeros que vinieron de otros países, ¿sí? Acá van a tener que hacer una ecuación súper complicada. No, mentira. Van a tener que restarle al total de personas que llegó a Buenos Aires, es 1.934.000, van a tener que restarle la cantidad de turistas de Mercosur, de Chile, de América Latina, Estados Unidos, de Europa, etcétera, ¿sí? Para poder obtener la cantidad de turistas que vinieron de otros países. ¿Está? Es en el punto 2. La actividad número 3, ¿sí? Dice, durante el mes de mayo del 94 se desarrolló una encuesta por muestreo en el Parque Nacional de Iguazú con el objeto de recabar información sobre los hábitos de los turistas que visitaban
este recurso, ¿sí? Entre otras cuestiones, se les indagaba sobre la cantidad de noches o pernoctes que pensaban permanecer en la región. Seguidamente, ¿sí?, se detallan los datos obtenidos sobre esta variable correspondiente a cada una de las 156 encuestas realizadas. Es lo que le decía, esto es, y acá tienen esos valores, ¿sí? Esto es como si fuera una larguísima matriz de datos, pero solamente de la variable pernocte o noche que permanece en la región de Iguazú o en la región de Cataratas o la región del Parque Nacional Iguazú, ¿sí? Y es así como van a ver que para la encuesta 1, el que respondió dice que se queda una noche. Para la encuesta 8, el que respondió dice que se queda 3 noches. El que se queda, el turista número 23 dijo que se queda 1, el 25 se queda 3 otra vez, ¿sí? El turista 54 se queda 2, y así sucesivamente están las 156 respuestas, ¿sí?, que se recolectaron de todos estos turistas para una sola variable de esa matriz de datos, que es la variable pernoctes. Bueno, ¿cuál es la actividad? Sobre la base de estos datos presentados a continuación, construir la distribución de frecuencias en sus formas numéricas y gráficas y describir el comportamiento de los turistas de la muestra en relación con esta característica. Es exactamente Sí, profe. ¿sí? Bueno, así que creo que con esto es todo, ¿sí? ¿Alguna pregunta más para dejar en la grabación de la clase? ¿Alguna pregunta que quieran hacer y que quede asentada la duda? Respecto al tema de hoy, ¿algo más? Yo entendí. ¿Sí? Bueno, entonces, si me permiten, voy a suspender la grabación, ¿sí? Ya tengo la grabación.